al temporizador que queremos usar. Es lo mismo, es donde B lo genera automáticamente tanto para los temporizadores como para los contadores, porque en ambos casos, temporizadores y contadores, en este PLC y en la mayoría de los PLC actuales, lo realiza el sistema operativo por software. En PLC antiguo había chip dedicado, entonces los temporizadores tenían un número definido y ese número definido trabajaba con tiempos definidos, ¿ya? Por ejemplo, habían constantes de milisegundos, de décimas de milisegundos, centésimas de milisegundos o segundos, y esos PLC, que cuando usted lo usaba tenía que saber el número del contador, y ese número de contador automáticamente quedaba asociado o el número de temporizador, mejor dicho en este caso, quedaba asociado a un tiempo, entonces estaban predefinidos. Acá no, acá el tiempo, como les dije en los casos anteriores, usted lo puede ajustar mediante el uso del time y el long time, y lo va a ajustar al tiempo que usted requiera dentro de los rangos de cada una de las disposiciones, eh, por la longitud de los datos que puede guardar en las variables time y, y long time. Y como les dije, el uso es bastante simple. Voy a hacer de nuevo el dibujito aquí de los tiempos. Vamos a tirar uno acá. Entonces, por ejemplo, aquí la entrada y 00. Cuando esta entrada se activa, aquí voy a poner el reset. Aquí vamos a poner Q. Y aquí vamos a poner ET. Entonces, vamos a hacer cuenta que ahora más corto que el ejemplo anterior, 10 segundos. Entonces, esto, por ejemplo, de 2 a 8, esto de 10 a 14 o a 20. Si esto es de 2 a 8, el upset time va a partir en 0 y va a terminar en 6, que va a tener la diferencia de tiempo. Queda con ese valor. Después aquí llegaría de 10 y llegaría en el segundo aproximadamente 14, ¿cierto? Llegaría al valor 10. Y va a quedar ahí, va... Un poquito. Cuando llega al valor 10, en ese momento, justo en el valor 10, es que la salida se activa. Y acá la salida en 10 se activaría. Y esto va a permanecer activo mientras no ingrese, por ejemplo, un pulso de reset. Supongamos que en este instante ingresa un pulso de reset. Cuando ingresa un reset, la salida se desactiva y el valor del tiempo transcurrido vuelve a 0, de tal forma que en el siguiente pulso, supongamos que sea de 30 a 35, y en ese siguiente pulso esto quedaría ahí y quedaría con el valor 5 en este caso del tiempo que ha transcurrido en este lapso. Entonces, si se fijan lo que va a hacer, un TONR va a ir acumulando los tiempos que vea la entrada. ¿Hasta qué valor? Hasta que llega al valor que está asociado en el ajuste límite o en el preset time. ¿Ya? Cuando llegue a ese valor, se activa la salida y nos sigue contando. Y para volver al ciclo inicial, lo que tenemos que aplicar en este caso es un pulso de reset. De esa forma trabaja el TONR. Lo vamos a usar bastante, como le dije, en la tarea y en alguna otra. Bueno, en realidad lo van a usar para múltiples funciones porque es muy práctico de poder ir almacenando tiempo. ¿Alguna consulta? Oiga, profe, Dígame. ¿dónde se puede ocupar en qué aplicación? ¿O en qué momento se podría ocupar? Imagínese, ahí son múltiples los momentos en que usted tiene que llevar el conteo de, por ejemplo, horas de funcionamiento.
de una máquina, de un motor, de un sistema. Entonces este está ideal para eso, ¿ya? Tú quieres que a las 100 horas de funcionamiento un equipo te avise porque está en mantenimiento, o en un sistema de bombas, por ejemplo, que hay 3 o 4 bombas y tú dices, quiero que cada 50 horas vaya cambiando. Entonces trabaje la 1 la 2, después trabaje la 2 la 3, después la 3 la 4, de tal forma que las bombas vayan teniendo un desgaste simétrico, no se vaya sobrecargando una más que la otra, por ejemplo. En todo ese tipo de actividades, en que tú tiene asociado la medición de producción o la medición de uso, la tiene asociado a tiempo, a horas de funcionamiento, minutos, etcétera. Ahí lo va a usar, ¿ya? Yo en las tareas generalmente les voy a pedir que encienda una alarma o se bloquea un equipo, por ejemplo, cuando llega a 100 horas de funcionamiento. Ahora la hora nosotros para la simulación lo transformamos en segundos, no vamos a esperar 100 horas porque vamos a estar 4 días esperando sino que, o 10 segundos, ¿ya? Hacemos un escalamiento del tiempo, pero la idea es el concepto, que llegando a cierto valor se debe disparar la alarma y con esa alarma, por ejemplo, usted debe bloquear el equipo, habilitar otro y avisar mediante alguna salida, por ejemplo, en la pantalla HMI, avisarle al operador que se cumplió la condición de mantenimiento o que hay una alarma por tiempo de uso. Eso se lo voy a pedir en varias tareas. Eso va a ser habitual. ¿Ya? Entonces, dicho eso ahora, y si no hay ninguna consulta adicional, vamos a pasar a lo que son los... Profe, no sé si lo explico, pero para hacer que el temporizador vuelva a cero, vuelva a funcionar desde cero, Ahí ¿qué se tiene que pasar? lo que tenemos que aplicar es el reset. Cuando nosotros, se fija, aquí está explicado en esta parte, cuando nosotros aplicamos un pulso de reset, en ese instante la salida se desactiva y en ese mismo instante el tiempo transcurrido dentro del offset time vuelve a cero. Y ahí queda listo para el siguiente ciclo. ¿Ya? Tanto in como R son bits, Ah, ok. preset time y el offset time es tiempo, es una variable nueva, es tiempo, lo que vamos a guardar nosotros es tiempo en formato, vamos a poner ahí de gato en el caso de acá, y aquí una MD, o vamos a usar el R.et, que es una variable del tipo tiempo, que está dentro del data block del temporizador que se genera en forma automática. Y con eso nos vamos a manejar. Y la salida es lo que nosotros colguemos después de Q, ya sea un contacto, un Profe, programa, un bloque. Dígame. si por ejemplo el reset se hubiera colocado entre los 8 y los 14 segundos, ese tiempo igual vuelve a cero, ¿cierto? Claro, en el momento que yo presiono reset, vuelve a cero y la salida, si estaba prendida, se apaga y si estaba apagada, sigue apagada. Pero claro, cualquier pulso de reset, Vale, vale. obligatoriamente, apaga la salida, obligatoriamente, y obligatoriamente el upset time se va a cero. ¿Mm? Si usted dice, si por ejemplo acá yo hubiese puesto un reset, por ejemplo aquí. Claro, si yo hubiera puesto un reset aquí, se fija, este pulso de reset, ¿qué es lo que hubiera hecho? Que este valor hubiera vuelto a cero. Y cuando se acabe el pulso, después aquí, recién, ahí sí que si me quedó un pedacito de tiempo, esto no se hubiera prendido, y ahí recién hubiera contado un poquitito. Y en el siguiente punto yo hubiera partido de ahí, yo hubiera llegado un poquito más arriba. Pero no, si se fija, como el pulso de reset era previo a que llegáramos a los 10 segundos, no se hubiera activado la salida y tampoco esto hubiera llegado al valor 10, pues si no se activa y volvemos a un valor más bajo. Así que esas han sido las consecuencias respecto de que no se hubiera activado. Ya. Veamos lo que son los contadores. Como les había dicho en esta accidentada clase, tenemos 3 tipos. El CTU, que es un contador ascendente, up, ¿cierto? Va a ir sumando. Un CTD, que es descendente, es un down. Tenemos un contador que se llama CTUD, que tiene 2 disparos, un disparo digamos que aumenta y otro disparo, otra entrada que disminuye. La estructura de los contadores es bastante similar a la que son la estructura
de los temporizadores, se trabaja en una función. Nosotros también colocamos un nombre simbólico, podría ser CPU, podría ser motor, podría ser cualquier nombre, y eso lo asocia a un data block, ejemplo data block 2. Y en este caso tenemos, si es un contador ascendente, tenemos un CU, que es la entrada de conteo ascendente, tenemos un reset y tenemos un PB, que es el valor de ajuste. Sería equivalente al preset time en un temporizador, aquí se llama PB, preset value, es la misma idea. Y el que era el elapsed time en un temporizador, el tiempo transcurrido, aquí es el counter value, el CB, que es el valor que lleva el contador internamente. Tenemos una salida y lo que se va a activar acá. Cuando el contador se activa, cuando lo que tenemos acá, que también es un bit, haga un flanco ascendente, o sea, cuando pase de 0 a 1, el contador registra ese evento y va a ir almacenando su valor interno. Y lo mismo sucede si el reset pasa de 0 a 1, el valor interno se va a 0. Respecto a los tipos de datos que soportan los contadores, soportan dos tipos de datos. Soportan un dato que se llama int. Vamos a escribir más al lado para que me alcance la explicación. Uno que se llama int y uno que se llama deint. Entero o entero doble, 16 bits o 32 bits, pero queda reservado un bit para el signo. Acá también tenemos, igual que en el tiempo, cualquiera de esos dos registros, el último bit, ya sea el bit 15 o el bit 31, recuerden que partimos de 0 a 15 o de 0 a 31, el último bit 15 o 31 corresponde al signo, donde el 0 es positivo y el 1 es negativo. O sea, este contador parte en 0, llega hasta el valor límite, supongamos 32.767, y con un pulso más, este valor de acá se va a desbordar y parte en menos 0 y parte hacia allá. Después sería menos 1, menos 2, menos 3. Entonces parte aquí, llega ahí, después de aquí salta, llega a este punto, sigue aquí y después salta, llega a ese punto y ahí sigue como en un loop. ¿Se fijan? De esa forma, si hubiesen infinitos valores de disparo dentro del contador. ¿Ya? Respecto de preset value, como le digo, va a un valor que podría ser para el dato int desde 0 hasta 32.767 y desde lo que corresponde al doble int desde 0 hasta 2.147.483.647. 2.000 millones, 2 gigas. Los famosos 2 gigas, y estos serían un par de kilos, 32 kilos y 2 gigas. Esa es la diferencia que... ¿por qué usamos un contador int que tiene valores menores? Porque requerimos un valor de conteo menor. ¿Por qué no usamos un doble int cuando no es necesario? Porque hace que el proceso sea más lento, porque vamos a necesitar trabajar con 32 bits. Pero si el proceso no es muy complejo, podría usted usar para todos los casos un contador de int. Pero lo ideal desde el punto de vista del uso de los recursos, que no son infinitos, son limitados, sería usar un contador tipo entero cuando los valores de conteo posible estén entre 0 y 32.000. Y si el valor que usted va a tener que contar es mayor, ahí usamos un contador del tipo doble int. Algo que nos dije, que todos estos contadores, estos tres tipos de contadores, son contadores de baja frecuencia. Todos estos son de baja frecuencia. Hasta unos pocos pulsos por segundo, un par de hertz, baja frecuencia hertz. ¿Ya?
Si requiriésemos ingresar pulsos de alta frecuencia, existe un contador especial, eso para alta frecuencia, uno que se llama HSC, y este es un contador que sí está hecho por el hardware. Es un contador que tiene cierto, digamos, chip asociado, en que nosotros con cierta configuración lo podemos linkear a alguna entrada propia del PLC. Este hardware es particular, pero nosotros si activamos unos flags, activamos este módulo, por ejemplo I00, queda asociada a un contador rápido, y este contador ya puede trabajar en frecuencias de kilohertz, dependiendo de los PLC, no sé, 0 a 20 kilohertz, 100 kilohertz, 200 kilohertz, etcétera. Más o menos hasta ese rango. En algunos casos creo que hay algunos módulos de 400 kilohertz, porque en sistemas de control de procesos generalmente no llegamos a valores mayores. Estos valores van a estar asociados a algún sensor rotatorio o algún elemento de medición de caudal tipo rotámetro que envíe pulso. En esos casos podríamos tener que contar pulsos de muy alta velocidad para poder determinar la medición de alguna variable o la posición de alguna variable, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver más adelante, lo que son los contadores de alta velocidad, se llaman eh, contadores de alta velocidad, o en inglés los High Speed Counter. Esos son, Profe, una pregunta. dime, Los contadores de baja frecuencia, ¿cuál era la frecuencia máxima más o menos que uf, detectan? no me recuerdo, y tendría que ver los datos del fabricante, Ah, ya. pero pensemos que son hertz, ¿ya? Ah, ya. Van a quedar Vale. asociados al ciclo de scan. Entonces, si el Ah, ciclo, perfecto. Entonces no es mucho. No es mucho. claro, si el ciclo, un No es rápido. milisegundo, digamos hasta 1 kilohertz cuando mucho, ¿ya? En cambio, Ya, 1 kilo es harto. claro, el, pero un contador HSC te podría contar 100 kilohertz, ¿ya? Porque si es 1 kilohertz significa que como va asociado al ciclo de scan, si hay un pulso afuera, el contador no lo ve. Si justo está el ciclo de scan en otro momento, no lee el cambio, no puede perder el pulso. ¿Mm? Si fuera un Claro, va a ciclo, perder información. claro, si fuera un ciclo de scan más largo, por ejemplo, que fuese de 1 segundo, porque tiene un trabajo bastante grande ese PLC, ahí sería 1 Hz, la capacidad máxima de lectura, porque cada 1 segundo va a ir a refrescar y va a ver lo que sucede en la entrada. Si están llegando pulsos a mayor velocidad, no los va a detectar. Entonces ahí es que deberíamos usar sí o sí un HSC, un contador de alta velocidad, porque ese está asociado a una interrupción por hardware. Entonces cuando llega un pulso HSC, los lee, siempre y cuando no sean mayores la frecuencia del hardware, porque eso va a interrumpir el ciclo de scan y va a leer el pulso. Entonces ahí tú tienes certeza de que estando dentro de la frecuencia del HSC, ese pulso tú lo puedes leer y va a quedar reflejado en tu cuenta, indistintamente del ciclo de scan. Ya, ok, vale, profe. Por eso este es un hardware aparte. Justamente, por eso es un hardware aparte y por ejemplo, en el caso de los PLC 1500 se deben comprar un módulo a donde sus entradas tengan esa opción, vengan incorporadas con módulos de alta velocidad. Son los módulos del tipo HF, High Frequency. Y los módulos High Frequency permiten poder leer frecuencias, no sé, 10 kHz, 20 kHz, 100 kHz, dependiendo del módulo que uno adquiera. En el caso de PLC compactos, llámese en el caso de Siemens, lo que son los micro PLC o las líneas 1200, esos PLC tienen un poco de todo, tienen un módulo HSC de alta frecuencia. También vamos a ver que adelante los otros hardware que tienen los PLC, también tenemos, por ejemplo, lo que son módulos por defecto PWM, ¿ya? Para hacer salidas con ancho de pulso modulado o lecturas de ancho de pulso también. Tenemos formas de poder transmitir información. Ustedes saben que la información digitalmente la podemos transmitir a través de un canal de comunicaciones, un protocolo, lo más simple que sería un 1 y 0,
pero también la podemos transmitir por pulsos de alta o menos velocidad, y ahí también podemos dar información, y lo otro es por pulsos de distinta duración. En un periodo fijo vamos jugando con el ancho del pulso, y con eso también podemos transmitir información, ya sea de lectura o de escritura. Entonces, en el caso de los PLC también disponemos de herramientas para poder trabajar con ese tipo de información. Pero en este caso se me faltaba, así que hice esa acotación para que quede claro. Eso lo vamos a ver en un par de semanas más, en un módulo aparte. Generalmente eso lo usamos ya para la tarea 2, el laboratorio 2. Ahí es un poco más, interactuamos con más cosas y ahí ya trabajamos con módulos de alta frecuencia y otra herramienta. Entonces, este es el contador Vale, profe. ascendente. Se fijan, no tiene gran dificultad. Aprendiendo o ya habiendo visto lo que son los temporizadores, esto se parece mucho. ¿Ya? Los CTU es casi igual que si fuera un TONR. El TONR lo que suma es tiempo. Cada vez que se cierra el contacto va a ir sumando el tiempo que está cerrado. Acá, cuando se cierra y se abre, tenemos el flanco. Por cada flanco que detecte, flanco ascendente que detecte este contador, disculpen, lo que va a ir haciendo va a ir aumentando su valor interno. Supongamos que el PV lo hubiéramos ajustado a 10. Vamos a hacer el ejemplo al lado. Entonces, hubiera estado ajustado a 10. Me quedo muy alto 10, pero ya no importa. En este punto aquí, hubiera contado, aquí este es la entrada, y aquí hubiéramos tenido el reset. Aquí aplicamos un reset. Como aplicamos el reset, el valor de el counter value, cuando aplicamos el reset, sería 0. Pero cuando aquí tenemos un canto, esto vale 1. Cuando tengamos el otro aquí, vale 2. Y va a detectar todos los flancos ascendentes que estén en la entrada. Y cuando en algún momento el valor de CB sea mayor o igual que el valor de PB, eso implica que Q vale 1, ¿cierto? Y cuando el valor de CB es menor que el valor del preset value, entonces Q vale 0, ¿cierto? El valor de los pulsos tiene que ser alcanzar el valor si el preset value hubiera sido 5, en este instante, cuando llegamos acá, ahí Q sería 1. Y va a seguir siendo 1. Aquí el counter value, cuando llegue otro pulso, sigue contando. 6. Y así sucesivamente. Seguiría contando. Pero ya tenemos la condición de encendido. La condición de encendido en este caso, si era PV5, es que el valor del contador sea igual o mayor al valor ajustado. Y de ahí para adelante sigue contando. Si a posterior volvemos a aplicar un pulso de reset, ¿cierto? Ahí el counter value vuelve a 0 y vuelve a esperar que eso sea un flanco ascendente para volver a contar. Así que eso sería el contador del tipo ascendente. ¿Ya? ¿Se fijan? Es muy similar, como vuelvo a decir, a un TONR. Y la diferencia Profesor, respecto del tiempo, sí, diga. no me quedó claro, ¿enciende la salida cuando supera la marca seteada o cuando llega a la marca seteada? Igual o mayor. O sea, si yo lo Ah, ajusto ok. en 5, cuando el contador llegue a 5, activa la salida. Si el contador después sigue recibiendo pulso, el contador va a tener 6, 7, 8, pero como ya llegó al valor 5, va a permanecer encendido. Ya. Y se va a apagar cuando le llegue un pulso en el reset. Y para este ejemplo, como el valor ajustado, el PB es 5, estaría apagado desde 0 hasta 4. Y estaría prendido de 5 hasta que venga un reset. Entonces veamos ahora el CTD. CTD, vamos a cambiar el color del lápiz. Ya, un CTD. El CTD, digamos que sería un contador del tipo descendente y cambian un poco los nombres de los elementos. Este en vez de CU se llama CD, es contador down, lo que es
Q sigue siendo igual, lo que es CB sigue siendo igual, lo que es PB sigue siendo igual, pero aquí en vez de reset, que era el caso anterior, aquí se cambia por un LD, que significa load. ¿Ah? Un load, o lo que es carga, significa que en el caso anterior nosotros teníamos R de reset, ¿cierto? Digamos borrar. Pero acá, cuando apretamos LD, lo que hacemos no es borrar, sino que lo que hacemos es volver a cargar el valor de PB en el contador. Entonces, este contador parte en PB y por cada pulso vamos restando una unidad. Entonces, si yo pongo PB10, esto parte, CB sería igual a 10. Y cuando ingrese un pulso, 9, 8, 7. Y de esa forma va a ir descontando al valor anterior. Y cuando lleguemos a 0, en ese momento Q vale 1. Si después siguen ingresando pulsos, esto va a valer menos 1, menos 2, menos 3. Y en todo ese momento Q es igual a 1. Podríamos decir que Q es igual a 1 cuando el valor de CB es menor o igual que 0. Fijan, es parecido al caso anterior. En el caso anterior, cuando llegamos al valor de contagio, aquí partimos de un valor que lo cargamos, por eso LD, y llegamos a 0. Diferencia entre usar un CTU y un CTD, ninguna, porque ambos lo que hacen es exactamente lo mismo. En uno va a contar los pulsos mediante un incremento CTU y en el otro va a contar los pulsos o las acciones mediante un decremento, un CTD. Pero yo por lo menos personalmente nunca, 99,99% de las veces, nunca uso un contador descendente. Siempre uso los contadores ascendentes porque estoy acostumbrado y porque básicamente ambos realizan exactamente la misma función, sin ninguna diferencia operativa. La diferencia está en las letras, en que hay que tener claro esto de que parte con un valor y descuenta, cuál es la lógica, pero operativamente hacen lo mismo. Si usted quiere que algo se active después de 100 eventos, podría aquí partir en 100 y lo dispara en 0. Y si fuera un CTU, parte en 0 y lo dispara en 100. Así que hasta ahí no habría ningún tipo de problema. ¿Alguna consulta? No, profe. Ya. Y el último contador, que este tampoco no lo uso mucho yo, pero se llama el CTUD, que básicamente tiene las dos funciones, la opción up, ascendente, y la opción down, descendente. Este es un poco más grande que los otros, porque tiene más cosas. Entonces, vamos a ver todo lo que tiene aquí. Tiene un CU y tiene un CD. Tiene un R, un LD y un PB. Y acá tenemos una Q up, tenemos un Q down y tenemos un CB. Entonces acá tenemos el nombre, podríamos poner de nuevo para seguir la lógica, un CTUD, data block 3, por ejemplo. Y tenemos salidas que se activan cuando llegamos al valor up. Se activa, salidas que se activa cuando llegamos a 0 y el valor del contador internamente. Entonces tenemos en la mezcla de los dos.
tenemos una entrada, digamos, que lo que hace suma, por decirlo de alguna forma. Una entrada que resta. Tenemos un valor que nosotros podemos cargar y tenemos un valor que nosotros vamos a llegar. ¿Mm? Tenemos esas funciones posibles acá y tenemos el preset value, supongamos 10. Y si se fijan, esto es como una mezcla de los dos, pero yo diría que es bastante complicado de utilizar. Yo de nuevo prácticamente no lo utilizo nunca porque si requiero eh, contar un evento ascendente-descendente, yo para eso mejor uso una función suma, que también se implementan, y por lo tanto yo tomo las dos salidas de los contadores y después los sumo, uno positivo y el otro negativo, y hago exactamente lo mismo que esto. Entonces, de nuevo, igual que todos los contadores, tenemos que tener claro que aplican lo que son, bueno, se me perdió el mouse, aplican lo que son esto, ¿ya? No se olviden, por favor, que para los contadores tenemos estos rangos disponibles de valores de contagio, lo que son, nosotros cuando definimos el contador, definimos si entero o doble entero. Lo que no dije es que cuando son entero o doble entero, eso define si nosotros queremos usar el CB y llevarle una variable, por ejemplo, vamos a usar una variable M, ¿ya? Dentro de la memoria M. Si fuera un entero, usamos un variable de 16 bits, o sea, un MW, un Word. Y si fuera un entero doble, vamos a tener que usar un MD. Entendiendo que este MD, MW, por ejemplo, ya acá, si fuera un MW es para los enteros. Si fuera un entero doble es un MD. Si vamos a la memoria, uy, ya. Y esta fuera, por ejemplo, MW y esta fuera MD, vamos a hacer cuenta que esto es 100, entonces estaría ocupando la memoria 100 y la memoria 101. Recuerden que esto va desde 0 hasta 7 bits, y como son 16 bits, obligatoriamente requiere usar dos espacios. Y en el caso de la memoria, si fueran memorias que están consecutivas, aquí debería la 102, 103, 104 y la 105. Por lo tanto, cualquier otra memoria que quisiera usar yo en este caso, debería partir con el index 106, sea un MW106 o un MD106, y ocupar el espacio que corresponda. Ese sería el cuidado. Y como les digo, esta memoria almacena hasta aproximadamente 32.000 y fracción, la entero, y la otra hasta 2.100 millones, ¿ya? Y fracción. Entonces, recomiendo que se acote el contador al rango de valores que nosotros vamos a estar implementando. Así que esos son los datos necesarios. Voy a ver si puedo abrir la tarea ahora para poder hacer la tarea. Es una mezcla de todos esos tipos de funciones. Requieren aplicar de todo un poquito para hacer la tarea. Otra.
Entonces, como les decía, el laboratorio 1 requiere el manejo de procesamiento por bit, o sea, set, reset, y los contactos, etcétera, negadores, etcétera, va a requerir el uso de temporizadores, ¿m? Y va a requerir el uso de contadores. El PLC. Lo otro que vamos a requerir acá es el manejo de una interfaz HDMI, una interfaz hombre-máquina. Entonces acá vamos a tener que ser capaz de mostrar los registros que son tiempo. Tenemos que mostrar tiempo, tenemos que mostrar lo que son las cuentas y lo que son contactos on-off, como salida. El tiempo de funcionamiento, la cantidad de arranque o la cantidad de veces que funcionó, o si algo está encendido o apagado, como lo que es Q, y lo que entra van a ser, en este caso, datos internos del programa, en las veces que funcionó algo, los temporizadores y lo que serían los sensores, marca u otras cosas que vamos a tener dentro ¿cómo se llama? Del programa. ¿Ya? Entonces aquí dice la tarea, se debe implementar un sistema de control en base a un PLC y un HMI para el funcionamiento del sistema en una planta industrial. En este caso el sistema es de correas transportadoras. Se debe explicar el funcionamiento en HMI mediante ayuda gráfica y de texto. O sea, básicamente tiene que ser una pantalla de ayuda, de tal forma que el operador vea el dibujo de lo que está ahí y le explique cómo funciona. O sea, tiene que escribir lo que yo puse en cada uno de los modos. Y que eso sea previo. Entonces el operador ingresa al modo 1, lo primero que le aparece es la ventana de ayuda y después de la ventana de ayuda ingresa al modo, obviamente, a operar, o en el modo 2. Entonces acá está lo que les decía, vamos a usar TONR porque requieren ustedes llevar un registro. Ese registro lo llevar con el temporizador con retención. Un registro del tiempo de funcionamiento de cada motor. Entonces estamos claros que eso va a ser con un TONR. ¿Por qué? Porque dice que cada 10 horas de trabajo se hará un mantenimiento. Entonces ahí ustedes ya tienen el valor que deben ajustar ese timer para que llegando a 7 horas. Ahora, para lo que es simulación, a lo mejor 1 hora es un segundo, de tal forma que lo simulemos rápidamente, no tengamos que esperar ese tiempo. Eso lo dejo a su criterio. También se debe llevar un registro de la cantidad de arranque o partidas de cada motor. Entonces, eso también, en este caso, sería el uso lo haríamos con un contador, por ejemplo, con un CTU. Y la misma lógica, cuando se cumplan 10 arranques, se debe realizar un mantenimiento. Se debe indicar en HMI el porcentaje de llenar la bomba. O sea, aquí vamos a tener que usar en el HMI un control. Ya no va a ser una luz on-off, no. Aquí vamos a usar un control que permite manejar dígitos, ¿ya? Un contador dentro del HMI. Entonces ahí vamos a poder llevar el porcentaje llenado de las bombas. Y debemos implementar indicadores de estado de proceso. O sea, aquí sí son elementos on-off, luces piloto o generalmente que van a poder proceso en ejecución, en detención o en falla para cada uno de los motores, ¿cierto? Porque aquí van a ver más abajo que cada motor está moviendo una de las correas transportadoras o cintas. Entonces cada una de ellas debe tener motor 1 funcionando, motor 1 detenido o motor 1 en falla. Motor 2, motor 3, etcétera. Motor o cinta. Ahí, o motor cinta, como quieran ustedes. También debe haber una indicación cuando el sistema esté detenido por mantenimiento. O sea, este motor habría una indicación adicional que está en mantenimiento. Y esa de mantenimiento se debe hacer con una alarma parpadeante a 1 Hz. Ahí Rubén les va a explicar cómo hacer eso. Hay una función especial en el PLC que se llaman las marcas de estado,
marcas temporizadas que permiten generar relojes en el PLC en forma automática. No sé, no les explico yo ahora. Y con eso ustedes pueden tener osciladores a distintas frecuencias. Entre ellos tienen una frecuencia de 1 Hz, que es bastante común en sistemas industriales. Entonces con eso ustedes, si el motor entra en mantenimiento, debe haber una luz indicadora ahí que va a estar parpadeando de que ese motor está en mantenimiento. Ya. Entonces, ahora viene recién empieza el problema. Todos los anteriores son básicamente datos para que usted entienda más o menos lo que debe tener como salida. Registros son memorias, son salidas. Tenemos lo que son las salidas del HMI. Esta es la información que yo voy a tener como respuesta, lo que el programa le va a entregar al usuario, al operador de planta. Todos estos datos y algunos datos automatizados para lo que los eventos de mantenimiento. ¿Consulta hasta acá? No, profe. Ninguna. Vamos, ahora se pone entretenido. Profe, Dígame. una consulta. Cuando ahí usted pide una muestra de luz de falla, en ese sentido, cuando se active la falla, ¿el proceso se debe detener en todo el proceso o solamente donde indique la falla? Es que aquí va a ver usted que el proceso en sí es este que está acá. Entonces, si supongamos falla alguna de la cinta 1 o cinta 3, están asociados a una tolva. Entonces, si te falla alguna de ellas, esa parte del proceso se tiene que detener obligatoriamente. Y en el caso de abajo, el motor 2 está asociado a una cinta 2 que va a una tolva. Y al final todo eso cae sobre una cinta 4. Entonces, de tal forma de que ante cualquier falla se debe levantar la falla para que después el proceso pueda reiniciar. Entonces, claro, una falla va a detener el proceso. Ya, profe. Porque está todo acoplado, digamos, mecánicamente. Entonces, Ok, profe, gracias. vamos. El proceso en sí tiene dos modos de funcionamiento. Entonces, lo primero que hay que hacer acá, en el paso 0, usted debería definir si va a trabajar en modo 1 o en el paso 0. O sea, aquí tendría que tener el operador en el HMI, selecciona, ¿cierto? Tendría que tener modo 1 o modo 2. Con eso, usted lo más probable es que setee una marca y con esa marca habilite, si en modo 1, que la lógica sea de esta forma, y si en modo 2, de esta otra forma. Y obviamente no se pueden ajustar ambos simultáneamente. ¿Ya? Entonces usted, si está en modo 1, tendrá que poner stop modos para pasar a modo 2. Entonces aprieta modo 1, stop modo o inicio, como quiera. Que de tal forma esto yo lo asociaría a una marca de estado, una memoria que sea estado 1 o modo 1 y esta otra modo 2 y que condicione todo el programa para cada uno de estos procesos. Entonces, en ambos casos vamos a tener un pulsador de inicio, un hand switch 01, o por medio de un botón virtual en HMI. Esto está pensado para que al PLC tenga conectado aquí una entrada, ¿ya? Tenga conectado una entrada que sería el HS01 o mediante el HMI tenga replicado la misma señal. Entonces, o ingresa desde el HMI, que sería una marca de HMI, o ingresa desde el pulsador físico, que para el caso de la tarea como es simulado también va a tener que ser con una memoria tipo M. En ambos casos, si fuera con el PLC cableado, esto sería una entrada tipo física, I00 o cualquiera de las entradas que ustedes definan. Pero para esta tarea simulada, ambas entradas, la diferencia es que a las entradas que se llaman HMI, usted le va a suponer, por ejemplo, llamar HS01 HMI, para diferenciarla de que la otra es HS01, corresponde a la física, y la que tenga el apellido HMI es que es del HMI, ¿no? ¿Ya? Con eso es más que suficiente para después
para que usted también se ubique en el programa. Y en este caso, si ambas hacen lo mismo, tendrán que ir en paralelo, así que no tiene mayor dificultad. Entonces, la lógica como es, en el modo 1, si usted oprime el botón de inicio, HS01, o el botón virtual, que hace lo mismo, comienza el avance de la cinta 1 hasta llenar el 30% de la tolva 1. Entonces, si venimos acá, la cinta 1 está llenando la tolva 1 y empezaría aquí a caer hasta llenar un 30% de esta tolva. Entonces, ¿cómo medimos que llegue a 30%? Aquí dice que cada segundo de funcionamiento de la cinta 1, aquí están los datos para pasar, para poder trabajar con los porcentajes. Está asociado a tiempo de funcionamiento, porcentaje. Se fija, la cinta 1 dice que cada segundo equivale a un 5%, donde básicamente si tiene que llegar hasta el 30%, deberá ser X cantidad de segundos. ¿Mm? ¿Se fijan? La didáctica que esconde eso, claro, la didáctica que esconde eso es que usted maneje los temporizadores. ¿Ya? En la práctica podríamos tener debajo de, y sería mucho más práctico aquí, un sensor de peso, ¿cierto? De tal forma que vamos sensando el peso o un sensor de nivel ultrasónico para grano, si esto fuera grano, o para lo que sea, de ir de otra forma de estar determinando, porque aquí, como le digo, esto en la práctica no se haría. ¿Por qué? Porque yo no sé si el volumen o el flujo que estoy moviendo sobre esta cinta es simétrico. En este caso yo estoy asumiendo que sí, que es 100% simétrico, por lo tanto, en cada segundo de operación cae la misma cantidad siempre, lo cual nunca va a ser verdad. Pero para este caso, como la idea es que practique con los temporizadores, lo vamos a hacer así. ¿Ya? Entonces, volvemos acá. Ya. Entonces, con eso se detiene lo que es el avance de la cinta 1, que está asociado a su motor correspondiente, y posteriormente se activa la cinta 3 para terminar el llenado de la tolva 1. O sea, en este caso la cinta 3 tendría que llenar desde 30% hasta 100%. Y la misma lógica, esta cinta también tiene asociado acá un tiempo de funcionamiento. Después de que se termina el llenado de la tolva 1, se fijan, comienza el llenado de la tolva 2, mediante la cinta 2. Eso es única. ¿No? Por lo tanto, esa va a tener que llenar completamente eso, y de nuevo, acá tenemos asociado el tiempo que corresponde para cada segundo. Ya. Mediante cinta 2. Una vez completado esto, se comienza el vaciado de las tolvas en la cinta 4. Ya llenamos estas dos tolvas y después se comienza el vaciado. O sea, aquí lo que no está incorporado es que vamos a tener algún sistema, por ejemplo aquí, una válvula que hay que incorporarla ya para poder permitir que una vez que esto se llenó, recién se apagan lo que son los motores, todo lo que quedó, se abre esta válvula y eso permite que lo que está acá fluya y sea depositado en la correspondiente cinta 4. ¿Mm? En este caso dice primero la tolva 2, después la tolva 1, después de que vaciaron ambas tolvas, se moviliza el material depositado en la cinta 4 al proceso siguiente. Luego se detiene el sistema de correa esperando la siguiente operación. O sea, si estamos en modo 1, va a ser eso. Parte acá, llena eso, después, eso sería 1, llena lo que está acá, 2, se llenó esa, llena lo que está acá, 3, y después viene el vaciado. En este caso nos dice que debemos vaciar primero la tolva 2 y posteriormente la tolva 1. Entonces después vendría esto de acá, 4, esto de acá,
5 y posteriormente eso se va hacia allá, 6. De nuevo, un proceso secuencial. Ese proceso secuencial tiene estos 6 pasos que tienen un orden si es que están en modo 1. Si este fuese modo 2, cambia. Entonces, se fija, al oprimir el pulsador virtual o el pulsador real, cualquiera de las dos cosas, comienza ahora en el caso 1 o modo 1, partía la cinta 1 hasta 30%. En este caso dice que comienza el avance de la cinta 2 hasta el 100% de tolva 2. Entonces, esta que partía en otro orden, aquí parte primero, ¿ya? Posteriormente se activa la cinta 3 hasta un 50%. Entonces aquí cambian los tiempos. Y después se termina el llenado de la tolva 1 mediante la cinta 1, completando en este caso con el 50% que falta. Una vez completado esto, se vacía la tolva 1 en la cinta 4, trasladando el material al proceso siguiente. Y luego se vacía la tolva 2. O sea, aquí se llena, es distinto el proceso. Se llena primero esta, se llena la otra y después se van vaciando en forma, no se vacían las dos juntas y se expulsan, sino que se vacía una, se expulsa, se vacía la otra y se expulsa. Y finalizado esto, se detiene el proceso y el operador nuevamente selecciona si esto trabaja en modo 1 o trabaja en modo 2. Si en cualquier momento se activa stop, un HS3, o desde HMI, el proceso se detiene, se congela y se reanuda desde el mismo punto donde se encontraba con un pulsador HS04. Ahí están las condiciones de funcionamiento. Con todas esas condiciones de ahí, usted al fin y al cabo va a hacer los cálculos de tiempo para cada secuencia y va a manejar lo que son los temporizadores. En el caso de las cintas también van a tener que poner límites de inicio y final de recorrido, aunque en el programa, si se fijan, no lo estamos utilizando, pero lo estoy pidiendo yo acá porque estamos trabajando solamente con tiempo. Se debe considerar la instalación de válvulas eléctricas para el vaciado de cada tolva, que es lo que le expliqué ahí, ¿cierto? Y esas válvulas son salidas, hay que comandarlas en el programa cuando haya que vaciar cada cosa. Y también se debe instalar sensores en cada tolva para indicar condición de vaciado o llenado, o sea, ustedes tendrán que poner acá un LSH. ¿Esas válvulas son manuales? No, son eléctricas, porque usted va a tener que abrirlas. Se fija la válvula para la tolva 1, dice que por cada segundo de vaciado de esa tolva es 2,5%. Entonces, si yo quiero vaciar esa tolva, tengo que estar trabajando 40 segundos. Y yo tendría que abrir la válvula asociada a esa tolva durante 40 segundos para poder vaciarla. Y en el caso de la tolva 2 son 5%, o sea, va a tener que ser ahí 20 segundos. Si es que yo quiero vaciarla 100%, si yo quisiera vaciarla otro porcentaje, cambiaría. Ya, esto se debe poder simular el proceso y la nota de este va a ser mediante la simulación. Profe, una Este duda. se prueba en la simulación y según el nivel de avance que tenga en la simulación, es la nota que va a tener. Entonces usted lo puede probar infinitas veces y si usted está seguro que funciona todo, usted lo presenta y tendrá un 100. Y si lo presentó y el modo 1 llegó hasta la mitad, en ese modo tendrá un 25% y el modo 2 llegó a la mitad, tendrá un 25% y la nota final será un 50% del logro de la competencia de uso de temporizadores y esa será la evaluación. Como fecha de entrega, igual lo van a subir al aula hasta el lunes 1 de junio y lo vamos a revisar en las sesiones de martes y miércoles de esa semana. El trabajo en grupo hasta 2 integrantes. ¿Ya? Podrían trabajar solo si alguien quiere, pero también pueden trabajar desde 2 integrantes. Yo les recomiendo que para que si van a trabajar de 2 integrantes, trabajen o descarguen
un programa gratuito, que es el que yo también les voy a pedir, o les voy a que instalen en sus computadores para que ustedes puedan acceder a los PLC y a los computadores que yo tengo aquí en mi casa, a donde tengo corriendo el TIA Portal, de tal forma que si usted tiene algún problema, su computador es muy lento, lo puede correr en los computadores que yo tengo disponible acá para eso, y el programa se llama AnyDesk. Es muy fácil de instalarte, con cualquier tutorial, es un programa gratuito que es para escritorio remoto. Entonces, este programa gratuito permite que, por ejemplo, a un computador de los que yo tengo acá en la casa o los que ustedes pueden tener, se pueden conectar varios usuarios. Entonces, si están trabajando dos personas, se pueden los dos conectar a ese computador y ambos mueven el mouse, ambos interactúan con el computador y van trabajando en simultáneo. Puede ser que uno de los dos compañeros tenga instalado el TIA Portal, pero los dos compañeros pueden estar trabajando a distancia en ese computador y en paralelo podrán estar conversando por Zoom. También tenemos la versión gratuita, ustedes también pueden instalar Zoom, así como estamos ahora, están conversando ustedes, interactuando por audio y compartiendo la pantalla para poder trabajar los dos sobre lo que está ahí, moviendo mouse y teclado. Entonces, de esa forma pueden trabajar en grupos virtuales. Y de esa forma también yo les voy a pedir que la tarea, una vez que la presenten acá, la podamos evaluar. La evaluación va a ser grupo a grupo. Cada grupo presenta su tarea ante el profesor o el profesor ayudante y en función del avance va a tener la evaluación, como les digo. Profe, consulta, en ese caso serían, por grupo deberían presentar los dos modos, ¿cierto? Claro, sí, los grupos, a ver, ¿cómo debiese quedar esto más o menos? Supongamos la primera pantalla. Aquí vamos a tener que hacer más de una ventana. Primero haga el programa en el PLC y de ahí yo le voy a explicar y con la próxima semana en la ayudantía voluntaria con Rubén y conmigo les vamos a explicar un poco cómo trabajar con el HDMI. Entonces el inicio, lo más probable es que tengamos 2 mega botoncitos acá. Modo 1 y modo 2. Si nos vamos a modo 1, esto se va a ir a una pantalla nueva, a donde va a venir, por ejemplo, modo 1, ayuda. Y ahí usted va a explicar lo que yo puse en palabras, ahí usted va a dibujar la cinta y va a hacer una explicación. Y una vez que es todo, usted pone siguiente. Y cuando pasa a siguiente, recién llega a la ventana de operación. Y aquí va a estar el botón HS01, 02, 03 y los indicadores de todo va funcionando, todo va detenida, porcentaje llenado, o sea, todo lo que se le pidió viene recién acá. Y eso podría ser una o más ventanas. Eso lo dejo a su criterio, porque como la pantalla no es muy grande, usted podría seleccionar hacer más de una pantalla HMI. Les voy a explicar ahora cómo se hacen las múltiples ventanas HMI, cómo se linkean, que es muy simple. ¿Ya? Y cuando termine aquí, usted acá va a tener un botón que vuelva a inicio. En cada una de estas ventanas, usted tiene que tener un botón que vuelva a inicio, de tal forma que si vuelve a inicio, salta acá, y ahí usted, por ejemplo, tiene un botón cambio de modo, o como quiera llamarlo, stop, etcétera. Entonces usted vuelve a inicio, aprieta cambio de modo, y se va al modo 2. ¿Ya? Aquí debería estar activado el modo, algún indicador que le diga que está activado, cuál de los dos modos está funcionando. Y si usted activa modo 2, sería exactamente la misma lógica. Modo 2, ayuda, termina la ayuda, siguiente y va a las pantallas de trabajo del modo 2. Les voy a explicar cómo hacer eso desde ya en el TIA Portal. Entonces, déjenme abrir. Profesor, Dígame. lo que pasa es que en eso, los sensores de la cinta, ¿cuál es la función de eso? En este caso, ninguno. No lo estamos usando en el proceso. Los podríamos usar sin ningún problema, pero quiero ver cómo va llenando la tabla variable y cómo lleva el orden, más que todo. Pero en el proceso en sí no lo estamos utilizando.
todo es por tiempo. Y lo otro que le indiqué es que en la tarea también hay alarmas por cantidad de funcionamiento. Entonces, aunque no estamos, los contadores son, como por decirlo de alguna forma, son sensores internos que van a estar monitoreando la cantidad de veces que cada motor funcionó. Y cuando lleguemos a 10 arranques se debe realizar la condición de aviso de falla o de tensión, etcétera, lo que corresponda, ya sea o por tiempo o por cantidad de operaciones. Entonces ahora les voy a mostrar cómo trabajar para hacer varias imágenes en el HDMI. Aguántense un poquito. Ya. HDMI. Vamos a tirar esto para el lado. Entonces este fue el ejemplo que teníamos en la clase pasada. Estoy trabajando sobre el mismo. Este ya se lo subí al aula. Está archivado. Cuando ustedes lo quieran abrir, se van a donde dice proyecto, desarchivar, lo buscan y lo generan como un documento. Pero en este caso particular, cuando estén en la pantalla HMI, lo que son estas pantallas en este PLC se conocen como imágenes. ¿Ah? Y por defecto, el PLC va a venir aquí con la imagen raíz, o podrían aparecer más según cómo usted cargó la pantalla. ¿Ya? Pero lo importante es la imagen raíz. En este caso yo voy a generar una nueva imagen. Aquí coloco agregar imagen, voy a generar unas 4 imágenes. O más, unas 5 imágenes. Se fija, entonces tenemos la imagen raíz y la imagen de la 1 a la 5. La imagen raíz me quedó de la clase pasada, no la voy a borrar, así que simplemente a la imagen 1 voy a apretar el botón derecho y la voy ahora que esa sea la imagen raíz, que se llama, aquí me dijo, definir como imagen inicial. Imagen raíz significa que cuando la pantalla se inicia, es la primera ventana a la cual se enfrenta el que está ahí con la pantalla. Entonces, esa la definimos como imagen inicial, ¿ya? Que sería esta. Entonces, supongamos que acá la imagen 2 yo le voy a llamar modo 1. Coloco cambiar nombre, modo 1. Y a la imagen 3, la misma lógica, la vamos a cambiar nombre y la vamos a llamar modo 2. Entonces ahora, estando yo en la imagen 1, a este le voy a llamar inicio o principal, como quieran. Ya, estando, fíjense aquí lo que voy a hacer, estando en la imagen principal, que es la raíz, voy a tomar la que se llama modo 1 y con el mouse voy a tomar, arrastrar y soltar. Y la agrando. Lo mismo hago con la 2, la tomo, la suelto acá y la agrando. Eso ya lo que hizo, generó un botón y ese botón tiene un hipervínculo, por decirlo de alguna forma. Cuando yo presione aquí modo 1, se va a abrir la ventana o la imagen que se llama modo 1. Y acá lo mismo, si yo presiono modo 2, se va a abrir la ventana que se llama modo 2. Entonces, por ejemplo, acá, ahora yo estoy dentro de la ventana que se llama modo 1 y acá yo podría tomar la principal y, por ejemplo, hacer eso. De tal forma de tener el link para poder moverme entre ventanas. Vamos a probar cómo queda. Voy a compilar. Y de esa forma tan simple usted va generando las ventanas y cada ventana después, de esta forma usted las puede ir vinculando para hacer esa estructura que yo les dije, a donde usted va a tener, selecciona los modos, después en los modos selecciona la primera pantalla, es una ayuda, obligatoriamente al final va a tener que decir siguiente y ese botón lo va a llevar a otra ventana a donde ahí va a tener recién acceso al proceso. Y si quiere volver de ahí, puede presionar ahí, tener un botón principal para que vuelva a la pantalla de inicio y ahí pueda trabajar con las ventanas.
Entonces vamos a ir a online, simulación. Iniciamos la simulación solamente de las pantallas, para eso no requiero el PLC Sim. La pantalla la puedo simular directamente desde el programa. Y si se fijan, ahí me quedó el PLC, la HMI. Presiono modo 1, se va a la ventana modo 1, que por el momento no he puesto nada. Aquí debería decir, bueno, esta es la ayuda para el trabajo modo 1, explicar cómo funciona, y después podría tener un botón aquí abajo, siguiente. Y cuando va a siguiente, se va a la ventana propiamente tal, con los luces indicadores y todo lo que corresponda a modo 1. Si vuelvo a principal, vuelve acá. Voy a modo 2, principal. Bueno, ahí el diseño lo dejo cada uno, aquí que diga modo 1 y todo lo correspondiente, para que uno no se pierda cuando está navegando dentro de las ventanas, tiene que llevar cierto orden. Yo le había dicho que para eso podían usar una estructura como esa, ¿cierto? Una estructura inicio, modo 1, modo 2 y lo que corresponda, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Consulta? No, no hay consulta. Profesor, Dígame. entonces, como dijo, los sensores de posición, de nivel y todo eso, son básicamente no se ocupan en el programa, se ponen nomás en la tabla de variables. Y en el HMI, en el diseño de las pantallas. Ah, pero en el programa no van. No, en el programa no hay ninguna indicación con que esos sensores tengan alguna acción. ¿No? Yo creo que con el trabajo que hay hasta ahí es más que suficiente. Hay harto que realizar. Yo, profe. Si quiere lo modifico y le agrego un montón de funciones para cada uno de esos sensores. No me demoro mucho. De aquí a las 12 de la noche lo tengo listo. No, no, gracias, no, gracias. ¿Eh? Puede ser una buena idea. Ya, yo creo que lo vamos a considerar. Voy a poner la tarea nueva, la versión nueva. No, dejémosla ahí nomás. Porque... Profe, Ahora, en el caso de... bueno, en realidad lo que dice aquí, se deben instalar sensores de posición en cada cinta para determinar inicio y final de recorrido. Podríamos también ahí dentro de la simulación, que si el motor está funcionando y está en carga, podría estar prendida una de las dos, pero en realidad no lo quiero complicar más. Yo creo que con lo que está ahí es suficiente. La instalación de las válvulas sí o sí tiene que ser. Y en la HMI correspondiente tiene que poder visualizarse mediante, por ejemplo, una luz piloto, que esa tolva se encendió, que la tolva está funcionando y que por lo tanto la válvula asociada a esa tolva está funcionando. ¿Ya? Y estos sensores están, por el momento no lo estamos usando, lo que son los sensores de tanque, tolva llena y tolva vacía. Los deberíamos usar, ¿cierto? Porque si en la práctica o en la realidad, si alguna de las tolvas se llena, deberíamos detener los dos motores que están asociados a ese llenado. Y lo mismo, si alguna de las tolvas se vacía, deberíamos detener las válvulas, porque ya cumplieron su trabajo. Profesor, en ese caso esos sensores serían como un efecto visual en el HMI, ¿no más? Claro. Profesor, una consulta. La cinta 4, ¿Ya? creo que sale el tiempo, cuánto se demora en vaciarse ni nada de eso. Entonces ahí le sirven los sensores de posición. Ahí en esa va a tener que utilizarlo sí o sí, porque aquí va a tener que tener un sensor ahí que le indique cuando ya ese sensor es útil. En los demás en realidad no lo requerimos porque es por tiempo. Pero en realidad sí sirven los sensores. Algunos. Ese sí es operativo. Claro, porque yo no les definí tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que funcionar esta para que se vacíe el material? Porque en realidad aquí sí en algún momento se llena uno o se llena otro, se llenan los dos juntos, entonces los volúmenes van a cambiar. Pero yo voy a saber que en algún momento este sensor se activa
Y si se activa significa que está pasando material por acá, ¿cierto? Porque este sensor detecta presencia. Entonces podría detectar presencia. Y si después de X tiempo no detecta presencia, es porque ya se vació la cinta. Entonces ahí tiene que proponer usted una estrategia de control. Dentro de la exposición usted me dice cómo evalúa ese sensor y cómo usted definió qué va a hacer en ese caso para detener la cinta. Ahí dejo libertad de acción, creatividad. Profe, una consulta. Usted en cierto momento se puede ocupar en los computadores que dice usted para poder hacer correr el programa, ¿no es cierto? Sí, Entonces hay yo que le voy coordinar con usted. claro, le voy a dar una hora para dejar los computadores prendidos y que usted se pueda conectar y pueda usar el TIA Portal instalado acá y usted lo corra nomás. Sí, ahí le voy a dar el horario. Generalmente va a ser en las tardes cuando ustedes están disponibles, o el fin de semana en algún horario también. Yo les digo que estos computadores los tengo instalados en el comedor de mi casa. Así que yo estando por aquí con tiempo, ustedes se conectan y yo superviso, y ya sea vía WhatsApp o vía el mismo programa, porque usted en el programa puede hacer uso del computador, abrir un blog de notas y escribir ahí, me puede retroalimentar con alguna consulta o algo. O lo mismo con el profesor ayudante, que también va a tener acceso a los computadores él desde su casa. ¿Ya? Así que recuerden, el programa se llama AnyDesk. ¿Ya? Voy a ver si puedo acceder aquí. AnyDesk. Ahí está, AnyDesk. Te descarga la gratuita para uso personal. Descargo la hora, se empieza a descargar y después de ahí realiza la instalación. Te va a pedir un par de los típicos autorizaciones y clic. Y después de ahí, cuando usted se conecte, yo le voy a dar como un ID similar al de la reunión Zoom. Y con ese ID, usted, cuando se conecte, yo lo voy a ver acá, me va a decir, está ingresando N equipo, yo lo autorizo. Y con eso usted toma control del computador, pero yo estoy viendo acá cualquier cosa, lo que está pasando. De hecho, podrían haber 2 o 3 alumnos conectados a un computador, por eso la idea es que trabajen en grupo y que entre ustedes también trabajen de esta forma, para que se puedan apoyar y puedan trabajar colaborativamente desde sus casas. Entonces usted mueve el mouse, tiene acceso sobre el computador, guarda el archivo en el computador y de esa forma queda operativo. Yo, los computadores que tengo acá son los que usamos en la universidad y los PLC también. En esta primera experiencia no se requiere el uso de los PLC físicos. Yo creo que durante este semestre a lo mejor no los vamos a usar, vamos a hacer todo simulado. Y si usted tiene el computador en su casa y quiere, lo puede hacer al revés, pues usted me puede compartir su computador para que yo lo vea desde acá, ya sea con AnyDesk o con Zoom, con cualquiera de los dos. No se puede hacer al revés, profe, no, yo lo voy a correr en mi casa, entonces, ok, usted me comparte su computador o usted me manda la tarea, yo la cargo en alguno de estos computadores y la corremos acá, como quiera. Así que eso sería por hoy día.